Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 2. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. De verdad, sí, a todos. Quiero decirles que ustedes saben que a mí me encanta el viernes y hoy es viernes. Bueno, darle las gracias a todas las personas que participaron en la Asamblea de Ciudadanos de El Diamante de Táriba, una comunidad altamente democrática, con profunda vocación, con fe en el porvenir. Una participación extraordinaria de mujeres, jóvenes, hombres, en definitiva, todos, de distintas generaciones, todos claros con lo que está sucediendo en el país y qué es lo que hay que hacer. De verdad que a todos ellos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los que participaron en ese foro. Quiero darle las gracias también a los que estuvieron acompañándome en ese foro, como es el presidente del Colegio de Abogados, al doctor Henry Flores, a Julio César Hernández. Quiero darle las gracias también al secretario general de AD que estuvo presente, Miguel Reyes, el diputado Palencia, el síndico procurador, Edgar Olivo Ramírez, los concejales de Táriba. De verdad que a todos muchas gracias. A José Vicente Sánchez Frank, que también estuvo en esta oportunidad acompañándome, toda vez que Javier Tarazona tuvo que viajar a Caracas. Bueno, vamos a empezar entonces nosotros el programa la mañana de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que rompe el celofán, es el caso de la fiscal general de la República. La fiscal general Luisa Ortega ha hablado con absoluta claridad y todos los que me escuchan, los que han escuchado los micros, los que han escuchado mis intervenciones sobre el tema, apreciarán que existe una coincidencia importante en lo que está diciendo la fiscal y un poco la interpretación que nosotros hemos llevado adelante sobre el tema de el principio que alimentó esta Constitución, que es la democracia participativa y protagónica. Ahora bien, ¿qué dijo? ¿Qué dice la fiscal? Ella dice, abro comillas, suficientemente facultada para este acto, he solicitado a la Sala Constitucional que primero aclare lo referido a la progresividad de los derechos humanos. Me detengo un momento. ¿Por qué la fiscal habla de los derechos humanos? Porque los derechos electorales están enmarcados en el ámbito de los derechos humanos. Continúo. Dice la fiscal, bajo ninguna circunstancia pueden ser desmejorados. Punto. Esto que está diciendo la fiscal se aprende en todas las facultades y escuelas de derecho. Vale decir, aquí la fiscal está repitiendo lo que en doctrina se enseña. Los derechos humanos, en su progresividad, después que van alcanzando esos niveles, no pueden tener regresión. Y si los derechos electorales están enmarcados en los derechos humanos, es obvio que lo que usted ha entregado no lo puede quitar. Sigo en lo que dice la fiscal. Dice ella, abro comillas, nosotros aprobamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en un proceso de participación y consulta de todo el pueblo venezolano a través de varios procesos de referendo. En consecuencia, esos derechos no pueden ir hacia atrás. Sigue la fiscal, porque ahora se pretende vulnerar, la progresividad de los derechos humanos mediante un proceso constituyente donde la participación popular ha sido reducida a su mínima expresión. Eso vulnera la progresividad de los derechos humanos consagrados en la Constitución, deben tener la más amplia participación de la que se tuvo en 1999 o igual participación, porque de lo contrario sería un retroceso.
Esta primera parte de lo que ha dicho la fiscal, que por cierto, fíjese usted cómo es el tema del derecho. Este, este, este ángulo donde la fiscal está haciendo su análisis, a nadie se lo he leído. A nadie se lo he leído. Vale decir, la fiscal tiene una apreciación que por demás es correcta. Si en 1999 la participación fue en 3 procesos electorales, en esta nueva constituyente no puede venir disminuida el nivel de participación, porque entonces esa progresividad de derechos electorales considerados como derechos humanos no puede verse en retroceso, no puede verse retrotraída a una expresión anterior. Y es clarísima la fiscal cuando dice que este proceso de participación se redujo a su mínima expresión la participación protagónica. Y cuando señala que vulnera la progresividad de los derechos humanos, en eso tiene total razón. Indicar por demás que cuando la fiscal dice que el pueblo debe tener la misma participación a la que se tuvo en 1999, es lo menos que se puede aspirar, eso es correcto, porque el nivel superior de participación al de 1999 tiene que ser el de este proceso con mayor participación de ciudadanos. Por eso es que nosotros hemos afirmado que todo proceso constituyente tiene 3 eventos electorales. El evento de la convocatoria, que es el pueblo el que convoca, y en ese mismo referendo aprobar las bases comiciales, después la elección del constituyente y posteriormente la votación para aprobar o improbar la constitución. Después la fiscal, ¿qué hizo? Después la fiscal, para dar un claro mensaje de que ella es chavista y se dirige a los chavistas, dijo lo siguiente, abro comillas, dijo el presidente Chávez, convoquemos la soberanía popular para que ejerza su voluntad absoluta, pero ¿acaso le tenemos miedo a la soberanía popular? No hablamos de democracia. La soberanía no es nuestra, no es del presidente de la República, no es del Congreso, aunque lo llamen soberano, no es de la Corte Suprema de Justicia ni de los tribunales. El único soberano en la tierra venezolana es el pueblo. Cierra comillas, haciendo la cita de Hugo Chávez. ¿Cuándo decía Hugo Chávez esto? Precisamente en 1999, cuando estaba convocando o estaba en el proceso de señalar que el soberano definitivamente es el pueblo. ¿Qué más dice la sentencia, la solicitud de la fiscal? La fiscal dice que se debe determinar, y es lo que le solicita a la Sala Constitucional, se debe determinar si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica y si se revivió y si está renovada la vigencia de la extinta democracia representativa, porque de la letra de la sentencia parece que se elimina la democracia participativa y protagónica. Cierro comillas. Bueno, estas son palabras, estas son frases, estas son oraciones, estos son fragmentos, déjenme decirles que muy bien estudiados, porque efectivamente la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia trata de señalar, o lo señala de manera segura, es que la soberanía se ejerce por intermedio de los poderes públicos. Se ejerce por intermedio de los poderes públicos. Eso es lo que dice en definitiva la sentencia de la Sala Constitucional, que la soberanía perfectamente la puede ejercer el Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo es el presidente. Y por eso cuando ella dice hay que determinar si se perdió la vigencia de la democracia participativa y protagónica, y se los decía precisamente ayer, este es un principio
donde se fundamenta la Constitución bolivariana. Y cuando habla de si se renovó la democracia representativa, es porque entonces el Poder Ejecutivo está obrando en representación de la soberanía popular que no se ha logrado expresar. De verdad que la fiscal eh, viene poniendo orden en las cosas. Poniendo orden en las cosas. Debo decir, por cierto, y lo decía anoche en la actividad que teníamos en el Diamante de Táriba, para hacer este gobierno militarista, para hacer este gobierno un gobierno de machistas, para hacer un gobierno de deslenguados, groseros, descalificadores, la fiscal ha tenido mucho coraje, mucho coraje. Y ojalá este coraje que tiene la fiscal lo tuvieran algunos hombres de admitir y reconocer lo que esta fiscal está reconociendo. Desde el lado del gobierno, por supuesto, desde el lado del chavismo. Esta mujer ha tenido coraje, sin lugar a dudas. Dice por demás la fiscal que el artículo 378 de si se derogó la democracia participativa y protagónica, porque ella por demás está diciendo que solicita una aclaratoria de la sentencia con el fin de determinar si se perdió la vigencia de la democracia participativa y protagónica, si se revive la democracia representativa, y dice además que se aclare lo referido en el artículo 5 de la Constitución, donde se establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y se pregunta, ¿cuándo se transfirió el pueblo soberano a los órganos del poder constituido esa soberanía? ¿Cuándo fue? Por supuesto que es una excelente pregunta para esta gente en el TCJ, que lo que hace es acomodar el piso sobre el cual tiene que moverse Nicolás Maduro. Bueno, seguimos con la fiscal. La fiscal entonces dice por demás, el artículo 348 de la Constitución señala que el presidente de la República en Consejo de Ministros puede tener la iniciativa de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, tomando en cuenta que el artículo 347 especifica que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y el que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, cierra comillas. Dice entonces la fiscal, porque esta es la lectura de los artículos, ahora la fiscal dice, abro comillas, queremos que se aclare también la diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria, convocatoria e iniciativa de convocatoria, porque el pueblo entonces tiene menos posibilidades que los poderes constituidos para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Tal cual como lo está escuchando. Esta es otra visión, otra mirada, otro ángulo de donde se hace una interpretación del tema de iniciativa y convocatoria. Pero le agrega a la fiscal una diferencia. Si entonces el pueblo tiene menos posibilidades que los poderes constituidos, entonces, ¿cómo queda también el tema de la soberanía? Dice por demás la fiscal que la sentencia se limitó a nada más analizar la Constitución en el capítulo 3 del título noveno y no hizo análisis de la exposición de motivos y del preámbulo. Dice, incluso de todo el texto íntegro de la Constitución, donde se establecen una serie de derechos que no fueron considerados sobre la participación protagónica del pueblo venezolano.
Bueno, estamos entonces en presencia de una fiscal que habló claro, claro, claro. Aquí es importante también entonces agregar cosas como la siguiente. Hay una afirmación en la Constitución que señala que los poderes públicos emanan de la soberanía popular. Vale decir, el origen de los poderes públicos está en la soberanía popular. Entonces, la oración completa dice, los poderes públicos emanan de la soberanía popular y a ella, ¿verdad? Y a ella, soberanía popular, están obligados. Quiere decir que no es que los poderes públicos emanan de la soberanía popular y despegaron y se olvidaron de la soberanía popular. No, se deben a ella. ¿A quién? A la soberanía popular. Esa es una afirmación de la Constitución. Los poderes públicos emanan de la soberanía popular y a ella están sometidas, vale decir, a la soberanía popular. Porque si no, entonces la interpretación sería, los poderes públicos emanan de la soberanía popular y después chao chigüire, pues despegó, se fue, no volvió a encontrarse con la soberanía popular. Y precisamente, fíjese lo siguiente, los poderes públicos, de los 5 poderes públicos que existen, solamente 2 son originarios porque por su forma de proceder, de su origen, de su naturaleza. El Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo es el presidente. Es el titular del Poder Ejecutivo, el presidente. Se elige el presidente. Pero ese Poder Ejecutivo está conformado por el presidente, el vicepresidente y el Consejo de Ministros. Por el vicepresidente lo nombra el presidente. Los ministros los nombra el presidente. Entonces, ese es un poder relativo, porque entonces el que está sometido a la soberanía popular es el presidente. Su carácter de presidente emana de la votación de la soberanía popular, pero él está sometido a la soberanía popular. Si no estuviera sometido a la soberanía popular, no existiese referendo revocatorio, ¿verdad? Entonces, después nos vamos a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, sus integrantes son diputados. ¿Dónde son electos los diputados? En los estados, por votación nominal y votación de lista. Entonces, el poder legislativo emana de la soberanía popular y los diputados tienen también, ¿verdad?, un referendo eventualmente también revocatorio. Por eso dice la oración, los poderes emanan de la soberanía y a ella están sometidas. El resto de los poderes son designaciones de la Asamblea Nacional por proposiciones del presidente. Entonces, esos poderes no son originarios sino derivados. El Tribunal Supremo de Justicia es un poder derivado. ¿De quién? Del nombramiento que se hace en la Asamblea Nacional. El Consejo Nacional Electoral, poder electoral, ¿es un poder originario? No, es un poder derivado. ¿Por qué? Porque ¿quién lo elige? La Asamblea Nacional. ¿El poder moral es un poder originario? No. ¿Por qué? Porque es nombrado por el presidente. El presidente nombra al contralor en concordancia con la postulación que hace a la Asamblea Nacional, la fiscal por proposición del presidente, la defensora del pueblo, igual por proposición del presidente. Entonces son derivados. Más aún entonces en favor del análisis conforme al cual si los poderes públicos emanan de la soberanía popular y a ella están obligadas, vale decir, están sometidas a la misma soberanía popular, es por lo que toda la actuación en cuanto a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente le corresponde a la soberanía popular, que no es otra cosa que el universo de los venezolanos que son actuantes en un proceso de carácter electoral y para ello tienen que ser mayores de 18 años. Esta es otra parte del análisis que no lo he hecho y lo hago por primera vez con ustedes, es este tema entonces de cómo
Hay unos poderes que tienen su origen directamente en la soberanía popular y a ellos se deben y cómo otros no lo tienen. Fíjese que el resto de los poderes no están sometidos al referendo, no están sometidos al referendo. Entonces, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo se deben precisamente a la emanación de la soberanía popular. Por demás, entonces, también seguir haciendo el análisis en el siguiente sentido. La fiscal sigue en una orientación después de decir hay una violación, hay una ruptura del orden constitucional con la sentencia del TCJ cuando le quitó las competencias a la Asamblea Nacional, competencias que no se le han devuelto, cuando establece un principio señalando que esta sentencia del TCJ es un regreso en los derechos humanos, cuando señala por demás que los principios constitucionales del protagonismo democrático se han perdido, está hablando de cómo unos valores constitucionales ya no existen por imperio de que un Tribunal Supremo ha venido vaciando, ha venido quitando la letra de lo que la Constitución señala. Yo siempre he dicho, y ayer usted lo escuchó, todo esto que está en el plan de la patria, en el socialismo del siglo XXI, en el Estado comunal, en las 5 leyes orgánicas del Estado comunal, es precisamente lo inconstitucional que resulta esta práctica política conforme al cual el presidente cuando nombra una comisión para que evalúe la profundización del proceso constituyente es para cimentar, para seguir cimentando las bases del socialismo del siglo XXI, con lo que admite que han ido avanzando en un proceso que no está en la Constitución, a confesión de parte del relevo de pruebas, el presidente, y de eso es que lo acusé en la Fiscalía Superior, ha venido conspirando para cambiar el modelo republicano de Venezuela. La jornada de protesta ayer de los médicos en el Hospital Central de San Cristóbal fue todo un éxito, con la participación de la sociedad, de los ciudadanos, como debe ser, porque la crisis que hoy vivimos en todos los órdenes y en todos los niveles obliga a que todos nos organicemos en función de los propios problemas que tenemos y manifestemos nuestra inconformidad con un gobierno que nos ha venido empobreciendo. Usted simplemente tiene que hacer un ejercicio de recordación. Si antes el gas a usted se lo llevaban a su casa, ¿por qué ahora usted tiene que agarrar con las bombonas en la espalda para ir a buscarlo, hacer una cola, para que después que haga la cola le digan no hay y de regreso a su casa le roben la bombona? Si eso antes no pasaba, ¿por qué sucede ahora? ¿Y qué es lo menos que tenemos que protestar? Que las cosas vuelvan al estado de la normalidad que nosotros conocimos. Esta es parte de la progresividad de los derechos. Esta Constitución bolivariana, y recuerdo los debates en la Asamblea Nacional, donde Tarek William Saab, que fue parlamentario en el tiempo que yo fui parlamentario, debatíamos estos temas de la progresividad de los derechos. ¿Y ellos qué decían? Ellos decían exactamente que la progresividad es un aumento sistemático, permanente, sostenido en el tiempo, conforme al cual el gobierno va cumpliendo y va ampliando las áreas de atención, de tal suerte que esas áreas de atención que va consolidando se van manejando a partir de ahí con un crecimiento mejor. De eso se trata la progresividad. Pero nosotros estamos en una etapa totalmente contraria. Estamos en la etapa de que lo que teníamos ya no lo tenemos. Y es precisamente por eso que esto es un estado fallido. Es un estado fallido
porque le falla al ciudadano en el cumplimiento de sus derechos constitucionales. ¿Quién tiene la responsabilidad de que los derechos se cumplan? El gobierno. Para eso se eligen. Pero si usted antes no hacía cola para comprar comida, si usted antes no hacía cola para comprar el gas y el gas se lo llevaban a su casa y había suficiente gas y había suficiente gasolina y había suficiente comida y había suficiente medicamento, entonces ¿por qué ahora todo está escaso? ¿Y por qué ahora tenemos que hacer cola y andar mendigando para conseguir lo que antes conseguíamos en abundancia? Bueno, pues entonces ahí hay un retroceso en la progresividad, hay un retroceso, ya no hay progresividad, sino un retroceso de los derechos que antes habíamos logrado y que ahora no los tenemos. Derechos, por cierto, que vienen de la cuarta república a la quinta. Y hemos perdido los derechos de tal naturaleza que ni siquiera vivimos como se vivía en la cuarta república. Entonces, tenemos que organizarnos para manifestar nuestra inconformidad cuando se va la luz, para manifestar nuestra inconformidad por los malos servicios públicos, por estas situaciones de escasez, de pobreza, de falta de gas. Tenemos que manifestar nuestra inconformidad porque el Estado, el gobierno, tiene la obligación de cumplir. Cuando no lo hace, es su responsabilidad y nuestro derecho protestarlo de manera cívica, pacífica y constitucional. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Vamos a despedirnos con un pensamiento. La educación es la clave del futuro, la clave del destino del hombre, de su posibilidad de actuar en un mundo mejor. Sin lugar a dudas es así. Con la educación logramos vivir en una sociedad de primer mundo, pero con este currículo bolivariano vamos a terminar peor que en Cuba. Dios los bendiga a todos, regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos el lunes con el inmenso favor de Dios. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra y nos proteja con su manto. Hoy seguimos en nuestra ruta dando charlas, conversatorios sobre el fraude constituyente, cómo organizarnos y cómo vamos a hacer para hacer una presión democrática para que esto no se termine de concretar. Bueno, Dios los bendiga, los quiero mucho, muchísimas gracias.